El preservativo. Un objeto sencillo, casi mundano. Sin embargo, su impacto en la historia de la humanidad y la salud sexual es innegable. Este pequeño invento ha viajado a través de continentes y milenios. Desde las humildes vejigas de animales hasta el látex moderno, ha experimentado muchas transformaciones. Pocos inventos están tan estrechamente vinculados a nuestros momentos más íntimos. Nuestro viaje comienza en las civilizaciones antiguas. Encontraremos evidencia del uso de condones en la antigüedad, en lugares como el antiguo Egipto. Estos condones primitivos, hechos de lino o piel de pescado, son testimonio del interés por la protección sexual en aquellos tiempos. En la Edad Media, el miedo a enfermedades como la sífilis impulsó la búsqueda de una protección eficaz. Durante el Renacimiento, encontramos la primera documentación escrita sobre condones diseñados específicamente para la prevención de enfermedades. El siglo XVIII marcó el comienzo de la era de los condones de piel de oveja. Aunque no eran completamente seguros, estos condones reutilizables ofrecían cierto grado de protección. Ya en el siglo XX, el descubrimiento del látex revolucionó la industria del condón. Los condones de látex eran finos, más eficaces y podían producirse en masa. El antiguo Egipto, cuna de la civilización. Aquí es donde comienza nuestra búsqueda de la historia del preservativo. Los arqueólogos e historiadores han descubierto información fascinante en el arte y los escritos del antiguo Egipto, que insinúan su conocimiento de las prácticas de protección. Los murales, que a menudo se encuentran en las tumbas de faraones y nobles, ofrecen representaciones de la vida cotidiana de la época. Aunque sujetas a interpretación, algunas imágenes sugieren el uso de algún tipo de funda protectora. También se pueden encontrar referencias en los escritos del antiguo Egipto, conservados en papiros y grabados en piedra. Los papiros médicos, como el papiro de Ebers, que data del 1550 a.C., mencionan varios métodos de control de la natalidad y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. Imaginen una época en la que el látex no existía, en la que los objetos no se fabricaban en modernas fábricas. Los antiguos egipcios eran increíblemente ingeniosos y capaces de crear soluciones innovadoras. Utilizaban los materiales que tenían a su alcance para satisfacer sus necesidades. El lino era un tejido fundamental en la vida cotidiana de los egipcios. Es plausible que utilizaran este material para elaborar los primeros preservativos. La seda, un tejido suntuoso, se importaba de tierras lejanas. Es posible que también se empleara en la fabricación de preservativos. Sorprendentemente, en el antiguo Egipto también se utilizaba piel de pescado para confeccionar preservativos. Algunas especies, como el pez gato, poseen una piel robusta y resistente. Tras un proceso de secado, esta piel adquiría una textura firme y se podía utilizar. Más allá de la protección, usos rituales. Aunque a lo largo de la historia los condones se han utilizado principalmente para la anticoncepción y la prevención de enfermedades, el antiguo Egipto nos ofrece una visión de su uso simbólico y ritual. Algunos investigadores creen que los condones, especialmente los fabricados con materiales exóticos como la seda, tenían un significado religioso. En una sociedad profundamente conectada con los ciclos de la naturaleza y la fertilidad, los condones podrían haber sido utilizados como parte de la veneración a las deidades de la fertilidad. Al igual que los amuletos que se llevaban para la protección y la buena suerte, los condones también podrían haber sido considerados talismanes que poseían poderes mágicos para alejar las malas energías o aumentar la potencia sexual. Una época de contradicciones. La Edad Media, a menudo considerada una época oscura para el intelecto, presenta una imagen compleja y a menudo contradictoria de las actitudes hacia el comportamiento sexual y la anticoncepción. La Iglesia Católica, poder dominante en la Europa medieval, condenaba todas las formas de anticoncepción, incluidos los condones, como algo que iba en contra de la voluntad de Dios. A pesar de la postura de la Iglesia, la evidencia sugiere que la gente de la Edad Media no desconocía ni se oponía totalmente a los métodos anticonceptivos. El conocimiento antiguo, transmitido a través de la tradición oral y los escritos secretos, sobrevivió fuera de la corriente principal. Se utilizaban remedios herbales, métodos de barrera hechos con vejigas de animales, e incluso formas tempranas de condones, aunque en secreto.
Las altas tasas de mortalidad infantil y juvenil significaban que las familias numerosas eran esenciales para la supervivencia económica. La sombra aterradora de la sífilis. En el siglo XV, un nuevo temor se apoderó de Europa, la sífilis. Esta enfermedad de transmisión sexual, traída por marineros que regresaban de América, se propagó rápidamente por todo el continente. Con sus terribles síntomas y riesgos a largo plazo para la salud, la sífilis proyectó una sombra oscura sobre la vida sexual en la época medieval. La llegada de la sífilis tuvo un profundo impacto en las actitudes hacia el comportamiento sexual y la prevención de enfermedades. De repente, las consecuencias potencialmente mortales de las relaciones sexuales sin protección se volvieron escalofriantemente claras. La gente se volvió desesperada por encontrar formas de protegerse de esta enfermedad debilitante y a menudo mortal. En el corazón del miedo generado por la epidemia de sífilis, surge un nombre eternamente ligado a la historia del preservativo: Gabriel Falloppio. Este anatomista y médico italiano del siglo XVI, conocido por su trabajo pionero sobre el cuerpo humano, fue el primero en describir por escrito un condón diseñado específicamente para la prevención de enfermedades. Falloppio, en sus escritos, describió una funda hecha de lino que se sumergía en una solución química y luego se dejaba secar. Esta funda, diseñada para cubrir el glande, actuaría como una barrera para prevenir la transmisión de la sífilis. El descubrimiento de Falloppio, aunque no muy extendido en su época, es un testimonio de la creciente conciencia sobre la importancia de la prevención de enfermedades. Durante la Edad Media y el Renacimiento, las actitudes hacia la sexualidad, las enfermedades y la anticoncepción comenzaron a cambiar gradualmente, aunque estos cambios no fueron uniformes en todas partes. La virulencia de enfermedades como la sífilis obligó a las personas a enfrentarse a la realidad de la salud sexual y la necesidad de protección. Aunque la Iglesia Católica se mantuvo firme en su oposición a la anticoncepción, empezaron a surgir grietas en esa postura. Las semillas del cambio sembradas en esta época de incertidumbre darían lugar a una visión más abierta y pragmática de la salud sexual en los siglos venideros. El siglo XVIII marcó el comienzo de una nueva era en la fabricación de preservativos, con la llegada de los preservativos hechos de intestinos de animales. Hechos normalmente de intestinos de oveja o cabra, estos preservativos supusieron una mejora significativa con respecto a sus predecesores, hechos de lino y vejigas de pescado. La flexibilidad natural y la delgadez de los intestinos de los animales los hacían más cómodos de usar y más eficaces para prevenir enfermedades. A diferencia de los preservativos modernos, estos preservativos eran reutilizables. Después de su uso, se lavaban, se secaban y se guardaban para su uso posterior. Sin embargo, aunque los preservativos de tripa de animal supusieron un avance notable, no estaban exentos de inconvenientes. El auge del abrigo de montar inglés. Los condones de piel de animal, especialmente los hechos de intestinos de oveja, se hicieron muy populares en la Inglaterra del siglo XVIII. Se asociaron tanto con la aristocracia inglesa que se les conoció como abrigos de montar ingleses. Una de las razones de la popularidad de los condones de piel de animal entre la élite inglesa era que eran mucho más eficaces que los métodos anteriores. La sífilis seguía siendo una epidemia en Europa en aquella época, y ni siquiera los ricos eran inmunes. Sin embargo, esta asociación de los condones de piel de animal con las clases altas planteó la cuestión de la accesibilidad para todos. En el siglo XVIII, los condones hechos de piel de oveja eran muy caros. Esto creó una división en cuanto a la protección. Los ricos podían permitirse los English Riding Coats, obteniendo cierta protección contra las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados. Pero los pobres no tenían esta opción. Tenían que recurrir a métodos poco fiables o simplemente confiar en la suerte. La falta de acceso a la anticoncepción entre los pobres provocó la propagación de enfermedades de transmisión sexual. Esto, a su vez, exacerbó la brecha entre ricos y pobres. Aquellos que no podían permitirse la anticoncepción a menudo se veían obligados a tener hijos, aunque no lo desearan, lo que llevaba a muchas familias a la pobreza y privaba a las mujeres de oportunidades. A finales del siglo XIX, un nuevo capítulo en la historia de los preservativos estaba a punto de comenzar.
El descubrimiento del caucho vulcanizado transformó el caucho natural en un material más duradero y versátil, con consecuencias de gran alcance. El caucho natural, derivado de la savia de los árboles de caucho, se conocía desde hacía siglos. Sin embargo, su uso era limitado debido a su sensibilidad a la temperatura, volviéndose pegajoso con el calor y quebradizo con el frío. Todo cambió en 1839, cuando el inventor estadounidense Charles Goodyear descubrió accidentalmente el proceso de vulcanización. El caucho vulcanizado era mucho más duradero, elástico y resistente a las temperaturas extremas. El legado de Goodyear, de los neumáticos a los preservativos. Aunque Charles Goodyear no estuvo directamente involucrado en la fabricación de preservativos de látex, su descubrimiento del caucho vulcanizado allanó el camino para esta revolucionaria innovación. A finales del siglo XIX, varias empresas reconocieron el potencial de este nuevo material y comenzaron a experimentar con su uso en la fabricación de anticonceptivos. Julius Schmid, un inmigrante alemán que había establecido un exitoso negocio de apósitos quirúrgicos en Nueva York, fue uno de los primeros empresarios en producir preservativos de látex. Estos primeros preservativos de látex eran muy diferentes de los preservativos finos y lubricados de hoy en día. Sin embargo, eran mucho más eficaces que los preservativos anteriores hechos de tripa de animal. Producción en masa y la democratización de la protección. A principios del siglo XX, la llegada de la producción en masa revolucionó la industria del preservativo. Los preservativos dejaron de ser un producto de lujo reservado solo para los ricos. La fabricación eficiente y económica de preservativos de látex en las fábricas permitió su distribución generalizada y su venta a precios asequibles. Esta democratización de la protección trajo consigo cambios significativos en la salud pública y las normas sociales. Lo que antes era un tema tabú, el preservativo se convirtió gradualmente en un método aceptado para prevenir enfermedades y embarazos no deseados. Una maravilla de la modernidad. En el siglo XXI, el preservativo ha avanzado mucho desde sus inicios. Los avances tecnológicos lo han hecho más fino, resistente y cómodo de usar. El preservativo moderno es un testimonio de la innovación científica, que garantiza tanto la protección como la satisfacción. Los preservativos actuales están hechos de materiales de vanguardia como el poliuretano o el poliisopreno, casi tan finos como un cabello. Estos materiales son conocidos por su resistencia y flexibilidad, que proporcionan una sensación natural y un alto nivel de protección. Los preservativos están ahora disponibles en una variedad de formas, tamaños, texturas y sabores. La segunda parte, más allá de la protección, un icono cultural. El condón se ha convertido en una parte integral de nuestra cultura, trascendiendo su propósito práctico. Se ha convertido en un símbolo de libertad sexual, de conciencia sobre el sexo seguro y de responsabilidad personal. Su presencia se puede observar en el arte, la música e incluso la política, lo que refleja su creciente importancia en la sociedad. Desde las atrevidas campañas contra el SIDA de la década de 1980 hasta los anuncios a menudo humorísticos y provocadores de hoy en día, el condón se ha integrado en el tejido de nuestra cultura. Los artistas han utilizado los condones en su trabajo para desafiar los tabúes, concienciar sobre la salud sexual y celebrar la belleza del cuerpo humano. Los músicos también han abrazado el condón, incorporándolo a su música, ya sea para promover prácticas sexuales seguras o para hacer declaraciones sobre la liberación sexual. Los políticos debaten sobre la distribución de condones en las escuelas y los programas de salud pública, lo que pone de manifiesto el papel del condón en la política gubernamental y su impacto en la sociedad en general. La historia del preservativo no termina aquí. Investigadores y científicos trabajan continuamente en nuevos materiales y diseños para que los preservativos sean más efectivos, cómodos y fáciles de usar. El futuro de la tecnología del preservativo está repleto de increíbles posibilidades. Imaginen un preservativo que cambie de color para indicar la presencia de enfermedades de transmisión sexual, proporcionando una alerta instantánea y confidencial,
o un preservativo que libere sustancias antivirales o espermicidas cuando sea necesario, proporcionando una capa adicional de protección. Estos son solo algunos ejemplos de las innovaciones en las que están trabajando los investigadores. Desde las pieles de animales hasta las barreras de última generación, la trayectoria del preservativo es un testimonio de la capacidad de innovación humana y nuestro creciente conocimiento sobre la sexualidad y la salud. Mirando hacia el futuro, una cosa es segura: el preservativo seguirá desempeñando un papel fundamental en nuestras vidas, manteniéndonos seguros, responsables y concienciados sobre la importancia de la salud y la responsabilidad sexual. Lo que una vez fue un secreto a voces, el humilde preservativo, se ha convertido en un símbolo de libertad sexual y salud pública. Su viaje refleja nuestra cambiante comprensión de la sexualidad y nuestra creciente conciencia sobre la salud sexual. Desde el antiguo Egipto hasta el siglo XXI, el preservativo se ha adaptado y evolucionado, impulsado por la necesidad, la innovación y el deseo de un mayor control sobre nuestros cuerpos. La historia del preservativo es una historia de progreso humano, innovación y liberación. Es un testimonio del ingenio humano, siempre buscando una mejor solución. La historia del preservativo es un testimonio de la creatividad humana y nuestra evolución en la percepción de la sexualidad a lo largo del tiempo. Desde las antiguas fundas hechas de lino, seda e incluso piel de pescado en el antiguo Egipto, hasta los preservativos ultrafinos y tecnológicamente avanzados de hoy en día, este invento se ha adaptado constantemente para satisfacer nuestras necesidades de protección y placer. Imaginen a los antiguos egipcios participando en rituales con preservativos hechos de diversos materiales exóticos, creyendo que aumentaban la fertilidad y ahuyentaban a los malos espíritus. En el siglo XVIII, las fundas inglesas hechas de intestinos de animales se convirtieron en un símbolo de estatus entre las clases altas de la sociedad. Esto resaltaba la desigualdad en el acceso a la protección. El descubrimiento del látex en el siglo XX revolucionó la industria del preservativo. Esto hizo que la protección fuera asequible y accesible para todos. Marcó un cambio radical en la salud sexual, empoderando a las personas para que tomaran el control de sus cuerpos y sus decisiones reproductivas. Hoy en día, el preservativo es un símbolo de libertad sexual y una parte fundamental de la salud pública. Ha trascendido su función práctica para convertirse en un elemento de nuestra cultura y un tema de debate abierto. De un objeto sencillo a su forma moderna actual, la trayectoria del preservativo es realmente extraordinaria. Además de prevenir enfermedades de transmisión sexual, empodera a las personas a tomar decisiones sobre sus vidas y su salud reproductiva. La historia del preservativo nos demuestra cómo un pequeño invento puede llegar a cambiar el curso de la historia. Tras conocer la extraordinaria historia del preservativo, recordemos el poder del conocimiento y la innovación. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirlo. Tu apoyo nos ayuda a crear contenido más informativo e inspirador. Showing interactive buttons on screen. Suscribirse, button in the middle. Compartir, button on the right. And me gusta, button on the left. Gracias por ver el vídeo y acompañarnos. Quédate con nosotros para escuchar más historias fascinantes del pasado y del presente. Hasta entonces, sigue con curiosidad.